Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. No sé si hay alguien más. Eh, yo le voy a hablar un poquito sobre lo que es el proceso de escaldado. Eh, Como introducción, tengo que el escaldado es un tratamiento térmico que se aplica sobre todo a productos vegetales y algunos tipos de frutas. Este proceso, a diferencia de otros, es que no destruye los microorganismos ni la vida útil de los alimentos, sino que solamente solo como tienen un periodo de dormancia los microorganismos, pero se quedan ahí. El beneficio de esto como una ventaja es que los alimentos conservan sus nutrientes. Para realizar este proceso hay 3 pasos. Uno de los más importantes es que siempre debe llegar a una temperatura de unos 70 a 100 grados centígrados. Después de esto, tiene unos 30 segundos en el que usted le va a bajar la temperatura y después de este bajado de temperatura, enseguida se debe hacer un enfriamiento rápido. De lo contrario, va a contribuir a la proliferación de microorganismos termofílicos que son resistentes a la temperatura y no va a servir de nada este proceso. Exacto. Ya, los objetivos tanto de la presentación son conocer el proceso de escaldado, los costos de implementación para una pequeña empresa de alimentos mediante la investigación en fuentes bibliográficas de la web. El siguiente objetivo es elaborar esta presentación para los compañeros que tiene presente los aspectos básicos y las principales características del proceso de escaldado. Ya, en el escaldado existen varios métodos domésticos e industriales para tratar varios alimentos. Los más principales son escaldado con agua caliente, el escaldado con vapor, el escaldado químico, el escaldado con microondas y el escaldado con gas caliente. Todo esto tienen el mismo proceso del escaldado, que van a subir a una temperatura que yo le había comentado de 70 a 100 grados centígrados por no más de 3 minutos, que es lo máximo. Ya vamos a conversar un poquito de varias frutas y verduras y el tiempo en el que se les debe tomar en cuenta para hacerles el escaldado. Ya, justo aquí, los productos agrícolas que más se utiliza en este método son las verduras, como alcachofa, espárragos, frijoles, coliflor, col de Bruselas, maíz, verduras de hoja verde, arveja, como se puede ver en la imagen también son el brócoli, la zanahoria, la vainita, entre muchos más. Y solamente unas cuantas frutas, como durazno, cereza, piña, tomate, uvas, peras, manzanas. ¿Por qué solamente ese tipo de frutas? Porque estos son los que se utilizan comercialmente para hacer enlatados. Las otras frutas que tienen mucho contenido de agua no se los puede realizar. Ya. Los costos del establecimiento, yo consulté, estaba viendo también la maquinaria. La maquinaria es bastante costosa. Encontré precios desde 3,000 hasta que superaban los $20,000. Entonces sí estaba bastante, este equipo sí estaba bastante el precio comercial. Una de estas máquinas, el más pequeñito, era como de 10 metros de longitud. El más grande, en cambio, ya era hasta de 24 metros. Entonces eso ya era para industrias, pero completamente grandes, y los más pequeños también era para una producción bastante grande. Es decir, no se puede realizar como para una empresa pequeña. No le conviene la obtención de estas maquinarias, porque comprarse una de estas maquinarias quiere decir que usted va a necesitar también otras máquinas que son también bastante caras en el mercado para poder utilizar también esta máquina. Ya le vamos a presentar también cuál es el proceso, ya que se utiliza como sexto proceso. Es antes de la congelación y antes de ya el enlatado. Exacto. Ya, las características es que el número de personas operando, dependiendo, como le digo, o sea, si es una máquina pequeña de los 10 metros que yo le mencionaba, sí se necesita gente entre 2 personas, y para las más grandes ya se necesita hasta 9, porque sí necesitan tener, sí se necesita tener que estén vigilando este proceso.
Ya. También los equipos de encalado pueden trabajar de dos maneras distintas, según usted le ponga, según usted cómo quiera realizar el proceso. Entonces, el uno que realizan es de vapor y el otro es con agua caliente. Usted le puede seleccionar la opción, estas máquinas tenían la opción para ver cómo usted quiera hacer el proceso, dependiendo el alimento que quiera escaldar. Ya, el tiempo de calentamiento también dependerá del método utilizado. Si es a vapor es un tiempo diferente al que es con agua caliente o otros tipos de escaldado que le mencioné al principio. Ya, esto lo que va a hacer es cambiar las propiedades físicas del producto y también depende del tamaño, la forma, la textura y la madurez. Según eso va a depender el tiempo y cómo se va a manejar este tipo de máquina. Y aquí es lo que yo le mencionaba. Para usted conseguir este equipo, se necesita una gran empresa porque necesita primero una área de recepción de alimentos. Segundo, se necesita el área de limpieza en seco de los alimentos, donde les van a lavar, también el área donde les van a lavar, van a ver que también se necesita bastante control en esta área, por eso se necesita, con todos los procesos, se necesita de unas, sí leí que estaba mínimo unas 50 personas a más, por todo lo que incluye este sistema. Entonces, de ahí va el área de la preparación y corte. Ya cuando las verduras están ya dependiendo, están por ejemplo en frutas, los duraznos ya tienen que estar pelados, tienen que estar ya cortados, listos para ser enlatados. Después de ya toda esta preparación, se va al área de escaldado, que es lo que estamos viendo ahorita. Ya, después de este escaldado es como un método que se utiliza antes de otro proceso que ya sería el de congelar, por ejemplo, para los camarones que ya van ensellados y los congelan. Entonces sería el escaldado, sería un proceso anterior. Igualmente para los enlatados y todo esto, ese sería un proceso anterior a esto. Ya, después de ya la congelación, el enlatado y todo, ya va a transporte y ya se puede ir a los centros comerciales, a Supermax y todo, donde ya se reparte al consumidor. Ok, entonces, Eso de es. acuerdo a lo que tú me comentas, ¿me podrías decir tú que el escaldado es el primer paso? No es el primer paso. O sea, el escaldado es después de ya varios pasos anteriores, como es la limpieza de los productos. Primero es la recepción de los productos, después la limpieza, el corte, y de ahí viene lo que es el escaldado, ya como para almacenar esos productos, dependiendo de la forma en la que se le vaya a almacenar. Ok, te hago la siguiente pregunta, Daisy. Ponte tú una pequeña asociación de agricultores, ¿ya? De unas 50 familias, ¿ya? No, no pueden ser 50 porque si son más de 50 es cooperativa. Ponle 20 familias, ¿ya? ¿Cuántas? Perdón, no le oí. Familias de una asociación, ¿ya? Ya, Ellos cultivan zanahoria, remolacha, frutas, perdón, hortalizas en general. ya. Eh, Ellos quieren iniciar el proceso de venta directa al consumidor a través del Internet, por ejemplo, ofreciendo sus productos, ofreciendo unas canastas básicas, digámoslo así, ¿ya? Eh, ¿Tú considerarías el escaldado como parte del proceso que ellos realizarían? Tú sabes que un tipo, o sea, una agrupación, una asociación de 20 personas no tienen dinero para comprar una Maquinaria. máquina de vapor, una máquina de esterilización a vapor, una máquina de prensado al vacío, etcétera, etcétera. De pronto, ¿qué proceso crees tú que ellos puedan implementar? Yo creo que ellos no deberían implementar este sistema de escaldado, porque ese sistema es más para industria, o sea, esto ya es a gran escala, para exportación y para ya vender, pero gran cantidad de producción. Yo creo que ellos deberían tener otro sistema, que sí hay sistemas más económicos,
Eso no le leí mucho, pero sí hay Pero tú procesos que son hablabas de más un sistema, por económicos. ejemplo, tú ya hablabas de limpieza, ¿cierto? Sí, Ya, ok, puede hacer una limpieza. Y de pronto podría hacer un lavado, ajá. una limpieza y un lavado para mejorar la presentación. Más para tu criterio, el escaldado no es necesario. No, o sea, sí hay formas de escaldado, pero son más económicas. Eso es, por ejemplo, eh, hacer, por ejemplo, digamos cuánto tengan estas personas, cuánto zanahoria quieran hacer. Entonces sí hay como que tanques grandes en donde les pueden hacer hervir. Eso sí se Exacto, podrían invertir. Entonces sí se exacto. podrían invertir en O este de tipo pronto puede de ser una sistema. olla grande, también, en esas ollas de... Exactamente, sí, Exacto. ya. De pronto con un Sí fogón hay. que mantenga la temperatura en 70 grados centígrados, viene, le hace la inmersión y va al área de secado. Exactamente, sí Ese pueden hacer eso sería, y esto es lo que yo les recomendaría a esta asociación, eso yo les recomendaría a ellos. Sí. ok, chévere, chévere. Eh, eh, muchas gracias. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna otra pregunta? José Luis, Fabricio, Mariano entra y sale. ¿Tiene alguna pregunta, Fabricio, José Luis? No, Inge, no, de mi parte no. Ok, bacano. José Luis, la idea era empezar con usted, porque el primer tema es suyo, entonces, porque el primer tema es de la historia de la preservación de los alimentos. Entonces, por favor, si tienes tu presentación para que continúes. Sí, sí, ingeniero, buenas tardes. Lo que yo les voy a hablar es sobre la historia del procesamiento de alimentos. Como una pequeña introducción, pues consulté que todos procesamos alimentos a diario al preparar la comida para nosotros o nuestra familia y prácticamente todos los alimentos pasan por algún tipo de proceso antes de ser ingeridos. Algunos alimentos pues pueden incluso resultar peligrosos si se consumen sin procesarlos debidamente. La definición más básica del procesado de alimentos es todas aquellas operaciones mediante las cuales los alimentos crudos pasan a ser adecuados para su consumo, preparación o almacenamiento. El procesado de alimentos incluye todas las acciones que cambian o convierten la materia vegetal o animal cruda en un producto seguro, comestible que se disfruta o saborea mucho más. En la manufactura de alimentos a gran escala, el procesado implica la aplicación de principios científicos y tecnológicos específicos para conservar los alimentos, frenando los procesos naturales de degradación o descomposición por los microorganismos que están en el medio ambiente. También permite cambiar la calidad de los alimentos de consumo. Eso también leía que modifican como para hacerles más vistosos o que la gente lo pueda consumir algunos productos que no lo consumen muy habitualmente. Los hace más digeribles, en pocas palabras. De no existir el procesado de alimentos, no sería posible cubrir las necesidades modernas de las poblaciones urbanas y el abanico de las posibilidades en lo que a alimentos se refiere se varía reducido a los de temporada. Historia. Los seres humanos pues han procesado los alimentos durante siglos. Entre las técnicas tradicionales más antiguas se incluyen el secado al sol, la conservación en sal de las carnes y el pescado, o la conservación en azúcar de la fruta, confitar, que quiere decir pues en la fruta ponerles en miel de azúcar. Todos Exacto. estos métodos funcionan en base a la premisa de que la reducción de la cantidad de agua en el producto aumente su vida media. Más recientemente, los avances tecnológicos en el procesamiento de alimentos han transformado nuestras exigencias de alimentos, dando lugar a la rica variedad que hay hoy día se encuentra disponible en los supermercados. Además, el procesado de alimentos permite la
a los fabricantes realizar productos nutricionalmente mejorados, alimentos funcionales, como ingredientes añadidos que proporcionan ventajas específicas para la salud más allá de la nutrición básica. Que, qué sé yo, le incrementan, qué sé yo, como minerales, vitaminas en algunas conservas. Claro. La historia, la historia de las conservas. Las conservas se idearon a principios del siglo XIX, cuando las fuerzas de Napoleón tuvieron que enfrentarse a una gran escasez de alimentos. En 1800, Napoleón Bonaparte ofreció una recompensa de 12.000 francos a quien pudiera diseñar un práctico método para conservar alimentos y que estos pudieran ser consumidos por el ejército movilizado. Se dice que él mismo afirmó que un ejército marcha al ritmo de su estómago. Tras años de experimentación, Nicolas Appert presentó su invento, que consistía en conservar alimentos sellados en tarros de cristal que servían posteriormente, y así ganó la recompensa en 1810. Al año siguiente, Appert publicó The Liar. L'Art de conserver les substances animales, el arte de conservar sustancias animales y vegetales, que fue el primer libro de cocina de este tipo sobre métodos modernos de conservación de alimentos. También en 1810 el inglés Peter Durant aplicó los procesos de Appert utilizando distintos recipientes de cristal, cerámica, hojalata u otros metales, y obtuvo la primera patente de realización de conservas del rey Jorge III. Este puede considerarse el origen de las conservas modernas. La historia de la congelación. La industria moderna de congelación de alimentos comenzó con Charles Clarence. Birdseye en América Clarence en Beans. 1925. Sí, este hombre era comerciante de pieles en Labrador y se dio cuenta que los filetes de pescado que los nativos congelaban rápidamente, exponiéndolos al frío del Ártico, conservaban el sabor y la textura del pescado fresco mucho mejor que el pescado congelado a temperaturas más bajas en otras épocas del año. La clave del descubrimiento de Birdseye fue la importancia de la rapidez de congelación, y fue pionero en el diseño de un equipamiento industrial para la congelación rápida de alimentos. Hoy sabemos que, unido a un adecuado tratamiento anterior, la congelación rápida garantiza la excelente conservación del valor nutricional de un amplio abanico de alimentos. La rápida congelación, hasta donde tengo entendido, es con nitrógeno líquido, ¿no? No necesariamente, pero sí se emplea nitrógeno líquido también. Ujú, Sí, sí, eso, algo de eso estaba leyendo. ujú. Ya. Tabla 1. Desarrollo cronológico de las técnicas del procesado de alimentos. Procesado tradicional: enlatado, fermentación, congelación, secado en horno, encurtido, salazón, ahumado, secado al sol. Entre los procesos tradicionales, procesos más modernos aproximadamente de 1900 en adelante: cocción por extrusión, congelado y enfriado, pasteurización, esterilización, uperización u UHT. Técnicas más modernas después de 1960: secado por congelación, procesado por infrarrojos, irradiación, campos magnéticos, procesado por microondas, envasado en atmósferas modificada, calentamiento óhmico, campos eléctricos pulsados, secado por aspersión, ultrasonificación. Más o menos aquí tenemos un gráfico de cómo hacemos las conservas o cómo tenemos las conservas y después para su consumo. Ujú. Eso es en lo que yo pude consultar, Inge. Aquí está la bibliografía Chévere. y gracias, Inge. Ya, a medida de todo lo que tú consultaste, eh, ¿cuál es la conclusión final a la que tú llegas?
La conclusión es que, como empecé diciendo, pues las conservas nos ayudaron a administrar los alimentos. Qué sé yo, si tenemos que guardar para mañana o en época de escasez, pues eso es lo que nos ayuda para tener el alimento por más tiempo. Ujú. De pronto ustedes en History Channel se vieron la historia de Heinz, el creador de la salsa de tomate Heinz. La verdad, no dije, No, listo. Voy a buscarle la película y le voy a sacar ese extracto para que ustedes ya, vean la realidad que se tenía en los años 1830. No había refrigeración, eh, los mercados funcionaban con unas medidas de insalubridad terribles y entonces estos métodos de conservación pues cambiaron la historia del mundo, ¿no? Entonces, eso es muy importante realmente. Y sí, sí, en resumidas cuentas, pues desde que el hombre descubrió el fuego, realmente empezaron los métodos de conservación, porque de todas maneras tú sabes que, por ejemplo, una carne cocinada, pues va a durar más que una carne cruda, ujú, ¿cierto? sí, sí. Entonces, desde esa época empezamos nosotros los seres humanos a desarrollar técnicas de conservación de alimentos. Inge, una pregunta. Dime, Daisy. El compañero mencionaba que como proceso más moderno estaba la cocción por... ¿Sí me escucha? Sí, sí, Ah, ya. Mencionaba que como proceso más moderno estaba la cocción por extrusión. ¿Qué es ya. eso? La extrusión es eso lo vamos a ver más adelante, de todas maneras, sí te lo comento, pero extrusión en sí, ¿qué es? Es cuando uno saca la sustancia por ejemplo, de un sólido, ¿sí? O sea, es como un proceso de deshidratación, podríamos decirlo, ¿ya? Mm, Pero forzado. Entonces, quitamos, no, estoy hablando, me referí mal a un sólido, de un producto, ¿ya? Entonces, se le puede quitar la humedad eh, aplicando calor o aplicando calor y presión, ¿sí? ¿Me entendiste? ¿Me escuchaste? sí, sí, Ya. Inge, muchas Entonces, gracias. cuando veamos no quiero adelantarme a los temas, cuando veamos el método de extrusión, ahí solventamos más dudas. Por ahora, digamos lo que te lo dejo en un abrebocas. ¿Listo? Ya, listo, gracias, Inge. Fabricio, Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. Por favor, continúe con su presentación. Bueno, la pasteurización, a veces denominada pasteurización, es el proceso térmico realizado a líquidos, generalmente alimentos, con el objeto de reducir los agentes patógenos que puedan contener, tales como bacterias, protozoos, mohos y levaduras, entre otros. El proceso de calentamiento recibe el nombre de su descubridor, el científico químico francés Louis Pasteur. Eh, la primera pasteurización fue realizada el 20 de abril de 1882 por el mismo Pasteur y su colega Claude Bernard. En la actualidad, la pasteurización es objeto de cada vez más polémicas en ciertas agrupaciones de consumidores a lo ancho del mundo, debido a las dudas existentes sobre la destrucción de vitaminas y alteración de las propiedades organolépticas, sabor y calidad de los productos alimenticios tratados. Objetivo de pasteurización. Uno de los objetivos del tratamiento térmico es la esterilización parcial de los alimentos líquidos, alterando lo menos posible la estructura física, los componentes químicos y las propiedades organolépticas de estos. Tras la operación de pasteurización, los productos tratados se enfrían rápidamente y se sellan herméticamente con fines de seguridad alimentaria. Por esta razón,
Es básico en la pasteurización el conocimiento del mecanismo de la pasteurización, de la transferencia de calor en los alimentos. A diferencia de la esterilización, la pasteurización no destruye las esporas de los microorganismos, ni elimina todas las células de los microorganismos termofílicos. Proceso de pasteurización. En el proceso térmico de la pasteurización se suele emplear temperaturas por debajo del punto de ebullición del alimento tratado, 80 grados Celsius aproximadamente, ya que en la mayoría de los casos las temperaturas superiores a este valor afectan irreversiblemente ciertas características físicas y químicas del producto. Si en la leche se sobrepasa el punto de ebullición, las micelas de la caseína se coagulan irreversiblemente, es decir, la leche se cuaja. Actualmente la pasteurización es un proceso industrial continuo que se explica en alimentos viscosos para utilizar la energía de manera eficiente y disminuir los costos de producción. Durante este proceso existen varios factores que lo afectan, como la acidez del producto, que determina la supervivencia del patógeno, los organismos resistentes que pueden sobrevivir a bajas temperaturas si no se controlan bien los parámetros del pH o su actividad de agua, la forma física del alimento, en concreto la superficie exterior, y las propiedades térmicas del alimento en cuestión, como su capacidad calorífica. Los tipos de pasteurización. Existen tres tipos de procesos bien diferenciados. Pasteurización BAD o lenta, pasteurización a altas temperaturas durante un breve periodo, HTST, High Temperature Short Time, y proceso a altas temperaturas, UHT, Ultra High Temperature. En el caso de BAT, el primer proceso que se descubrió y ya prácticamente en desuso. El procedimiento se basa en calentar el alimento líquido hasta los 63 grados Celsius, para luego enfriarlo en el mismo recipiente durante 30 minutos. Una vez enfriado, a veces en periodos de más de 24 horas, el alimento se envasa para que no se produzcan contaminaciones. En el producto HTST, el más utilizado, el líquido se calienta a una temperatura de entre 71 y 89 grados Celsius durante 15 segundos. Esta tipología permite trabajar con grandes, permite trabajar con grandes volúmenes. Es muy rápido y precisa de poco equipamiento, por lo que es el más extendido a nivel industrial. Se puede trabajar con proceso batch, donde el líquido se calienta en un recipiente estanco o autoclave industrial, o un flujo continuo, donde el alimento circula entre dos placas de metal o de forma tubular. Por último, el UHT, también conocido como ultrapasteurización, es un proceso de flujo continuo donde el líquido se somete a 150 grados Celsius durante 2 segundos y se enfría después a temperatura ambiente. Este rápido calentamiento produce una degradación mínima del alimento. Tenemos alimentos pasteurizados, que aparte de la leche y los zumos, otros alimentos son pasteurizados por la industria alimenticia por regla general. Son aquellos que poseen una estructura líquida o semilíquida. Algunos de los más mencionados son los siguientes. Tenemos aguas, bebidas en botella, cerveza, helados, lácteos, mieles o productos, olivas, pepinillos de vinagre, salsas, ahí entra la mayonesa, la salsa de tomate, entre otras. Sopas de verduras, el vino, zumos de frutas y verduras. Tenemos lo que es la pasteurización en zumos. Los zumos envasados e incluso los néctares se someten a dos tipos diferentes de procesos de pasteurización. Por un lado existen los zumos sin procesar, que son crudos. Y por otro lado, los zumos ultrapasteurizados o zumos estériles. Los productores de zumos están familiarizados con los procesos de pasteurización
y con ambos métodos, el BAT o proceso BATS, empleado en los productores de pequeño tamaño de producción, y el UHT, empleado en los productores de mayor producción. El método HTST es aceptado en la industria, ya que no produce una degeneración apreciable del sabor. La pasteurización es muy efectiva en los zumos debido a que son medios ácidos y evitan la proliferación de microorganismos esporulados, los más resistentes a altas temperaturas. En muchos países como Estados Unidos, el 95% de los zumos comercializados son pasteurizados. Los zumos suelen ser tratados térmicamente por el método de pasteurización a 70 grados Celsius durante 30 minutos, pero la temperatura ideal en función del pH es en la actualidad objeto de investigación. Y tenemos de mano de obra, que según una pequeña, decía que por lo mínimo requería 10 personas en un pasteurizador. Y tenemos lo que, como es el funcionamiento del circuito de calentamiento y el circuito de enfriamiento que tenemos, y, y, y también cómodas, pasa a través de una cámara de enfriamiento y pasa a ser leche refrigerada. Eso, ingeniero, no pude encontrar más sobre lo que era el costo de la pasteurización. Gracias. Ya, chévere, muy chévere la presentación, Fabricio. Sí, más o menos una pequeña estación de pasteurización, estamos hablando de 35,000 y 45,000 dólares, ¿ya? Eh, por eso precisamente, pues los pequeños productores no tienen acceso a este tipo de implementos. Y se limita pues a qué, a tener los tanques de enfriamiento o refrigeración en sus respectivas zonas y que ahí llegue el camión que, el receptor de la leche y él lo trae aquí a Nestlé o a Dulac, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿por qué tú le ves la importancia al proceso de pasteurización, Fabricio? Básicamente sería porque todo producto se, se calienta a temperaturas altas, que básicamente hay algunos microorganismos y patógenos que no pueden sobrevivir a esta temperatura. Entonces, yo creo que es mejor porque a mayor temperatura ellos no pueden, o sea, no resisten y no pueden vivir en el producto que va a ser comercializado. Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan cuando en microbiología veíamos los termófilos? Entonces, tenemos microorganismos que pueden vivir a bajas temperaturas y a altas temperaturas, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que hace este proceso de pasteurización o lo importante del proceso de pasteurización, ¿qué es? El tiempo en el que logra la temperatura superior a los 70 grados y el tiempo en el que esa temperatura de los 70 grados otra vez vuelve y baja hasta llegar a los 4 grados centígrados, que es ya en el tanque final, en el área de almacenamiento. Entonces, eso es lo importante del proceso de pasteurización, que al haber esos cambios de temperaturas tan bruscos, estamos acabando con los halófilos y estamos acabando con los termófilos, o sea, con los microorganismos que viven en altas temperaturas o en bajas temperaturas. Esa es la importancia, ¿cierto? Y de ahí el hecho de que ya no sea un proceso que se realice única y exclusivamente en la leche, ¿a qué se debe, Fabricio? Debe ser básicamente también por el tiempo de duración y también por el tiempo de calentamiento, porque la temperatura le elevan hasta los 85, 90 grados Celsius y le tienen hasta por media hora
y le dejan que se enfríen en la misma cámara en la que le calientan, tal vez. Ya, Daisy, ¿qué opinas? Yo opino que también sería porque, o sea, se ha visto también, por ejemplo, uno guarda unas frutas y empiezan a salir hongos, tipo de microorganismos o sea, que se ha visto la necesidad de pasteurizar para que no salgan este tipo de microorganismos en los jugos, por ejemplo, en los de cartón que sabe beber. Entonces, para que no haya ese tipo de microorganismos, han hecho esta pasteurización. Eso creo yo. Muy bien. José Luis, ¿tú qué opinas? Sí, igual. Como todos sabemos, pues cuando hay manipulación de frutas o hacerles jugo o lo que sea, o zumos, siempre hay microorganismos o están presentes en lo que es en esos jugos, y para eliminar eso hicieron igual que la leche, subieron la temperatura y bajaron la temperatura para eliminar los microorganismos que afectarían a la conserva o para mantenerles más tiempo. Exacto, dijiste lo propio, para mantener más tiempo. Ustedes saben, si yo tengo un jugo pasteurizado, me va a durar mucho más tiempo que un producto que no esté pasteurizado. Sí, entonces, por eso precisamente se comparte la tecnología de la pasteurización de la leche a los jugos, néctares y todo lo que son bebidas en general, porque ustedes sí se pueden dar cuenta que ahora la gran mayoría tienen pasteurización o ultrapasteurización. Ujú. Listo, muchachos. Entonces, como no hay más participantes el día de hoy, entonces vamos a continuar con la presentación que tenía para ustedes. Ya, denme un momento. Por favor, salte de la pantalla, Fabricio, para yo poder continuar. Listo. Continuando con la materia, vamos a ver lo que es la conservación de alimentos por eliminación de agua. ¿Ya? Este tipo de tratamiento se reduce la disponibilidad de agua, impidiendo que los microorganismos se multipliquen fácilmente. Una reducción del AW, que significa el agua disponible en los alimentos, afecta la producción, actividad metabólica, resistencia y sobrevivencia de los microorganismos en los alimentos, que en fin es lo que se busca, ¿no? Justamente, evitar la sobrevivencia de los microorganismos, ¿ya? Concentración por evaporación. En esta operación se busca eliminar parcialmente por ebullición el agua de los alimentos. Sin embargo, los productos derivados de este tratamiento poseen un AW alto, por lo que se requiere de otros tratamientos de conservación adicionales. Por ejemplo, el azucarado que nos hablaba José Luis. Para dar estabilidad del producto, algunos alimentos obtenidos por este método son concentrados de frutas, mermeladas, dulce de leche, leche evaporada y leche condensada. Por ejemplo, vamos a ver este video de lo que es la elaboración del manjar de leche para que entiendan el proceso de evaporación. Ahora queremos conocer cómo es el proceso de elaboración del producto insignia de esta empresa, que es el arequipe. Correcto, perfecto. Primero, pues bienvenidos a Santillana, esta es su compañía. El proceso del arequipe inicia en la sabana de Bogotá con la recolección de la leche. Ya llevamos pues bastantes años trabajando con un proveedor de confianza que nos entrega una leche de excelente calidad. El transporte se hace pues mediante un carro tanque de alrededor de 5.000 litros. Llega aquí a nuestras instalaciones, se saca la leche por medio de una manguera, una tubería, que llega a estos tanques grandes de almacenamiento de 8.000 litros y 12.000 litros. Aquí conservamos la leche. Desde el momento que llega el carro tanque aquí a nuestras instalaciones, nuestro departamento de calidad ya necesita revisar si es un producto conforme. Ya elaboran pruebas de acidez, de sólidos y de grasa. Y el producto, la leche, ya es transportada a nuestros tanques de almacenamiento. En el momento contamos con 2 tanques de almacenamiento, uno de 8.000 litros, otro de 12.000, y la leche llega allí por medio de unas mangueras y pues ya un motor eléctrico que permite que esto suceda. Y ya posteriormente llega unas marmitas acá presentes.
Previamente se hace un proceso de limpieza, donde podemos observar un operario que en este momento está haciendo su trabajo. Después de haber hecho el proceso respectivo de limpieza de cada marmita, ya procedemos a unir o adicionar todos los ingredientes en las marmitas como tal. Ya viene la leche que venía transportada de las mangueras, se adiciona con otros insumos como son azúcar y bicarbonato. En realidad pues cada marmita puede estar con insumos diferentes en diferentes cantidades, ya que como estamos especializados en arequipes, tenemos alrededor de 20 clases diferentes. Cada marmita o cada bache de producción tiene una formulación distinta que nos arroja un producto diferente. Un arequipe más claro, un arequipe más oscuro, más duro, más blando, más líquido, con adición de coco, de brevas, especial para obleas. En realidad nos especializamos en este producto y por eso es que lo llevamos a este nivel. Bueno, como estamos viendo en este momento, dentro de la marmita está la leche en un proceso, hay una mezcla. ¿Cuánto tiempo demora aquí nuestra materia prima? Correcto, principalmente llenamos las marmitas alrededor entre 700 y 800 litros. Tiene un proceso de cocción o de elaboración de 4 horas, un poco menos. Ya depende pues la fuerza que tenga la caldera y el vapor que le podamos inducir a las marmitas. Y sacamos alrededor de 300 o 400 kilos ya en producto físico. Respecto a la temperatura de elaboración con la que se hace el arequipe, estamos alrededor de 90 grados centígrados. Debería ser un poco más, pero ya debido a la altura de Bogotá, pues se nos baja un poco la temperatura a aproximadamente 90 grados. Transcurrir estas 4 horas ya el producto se torna más color arequipe, más café por el proceso de cocción, y ya seguimos al proceso de envasar el producto por medio de las llaves que vemos aquí al final de las marmitas. Son unas llaves de seguridad donde sale el producto normalmente. Hacemos proceso de envase y de peso de las diferentes presentaciones que manejamos. Manejamos productos desde 1 kilo hasta canecas de 25 kilogramos. Bueno, aquí estamos viendo uno de los productos o otro de los productos que fabrica esta empresa, que es la leche condensada. ¿Qué presentación es esta? Sí, es correcto. Esta es la presentación de bolsa tapaválvula de 10 kilogramos. En realidad la leche condensada santillana se convirtió en otro producto estrella por la calidad que tiene este producto, ya que lo elaboramos con leche líquida que tiene un proceso de evaporación, el cual garantiza una nota láctea, un sabor lácteo muy muy especial. ¿Y esa presentación es la personal? No, esta ya es para industria, aunque tenemos presentaciones desde 50 gramos hasta bidones de 29 kilos. Entonces podría ser la personal para una ama de casa o un hogar que consuma bastante. Sí. Bueno, Jorge, ya vimos el proceso de elaboración del arequipe, ahora estamos en el proceso del envasado. Aquí ya tenemos las diferentes presentaciones, hablemos de ellas. Correcto, sí. Ya la caneca que vemos acá de color amarillo es una caneca que tiene 25 kilos de arequipe en peso neto. Ya aquí se pueden basar los diferentes tipos de arequipes, un tipo milhoja, un tipo roscón, obleas, entre otros. Ya las canecas o los baldes, en realidad se llaman baldes, que ves a este lado de tapa verde y tapa roja, ya tienen un peso de 5 kilos peso neto. Lo que sucede aquí con el diferencial de las tapas es que en el mercado ya se institucionalizó el color. La tapa roja es para un producto tipo milhoja, es un producto suave para decoración que permite al panadero o al pastelero hacer creaciones en sus diseños.
Y ya tenemos lo que es la tapa verde, que es un producto para relleno. Es un producto que va adentro de la masa del pan o en las mismas tortas. O en los roscones. En los roscones, como el tradicional roscón de arequipe con azúcar encima. Igual es un producto que tiene diferentes usos. Listo, por acá estoy viendo otras presentaciones, no sé si esté equivocado. La de este tarrito, ¿de qué presentación es? Esta es la garrafa por 5 kilos. Así para el camarógrafo tiene aquí una manijita, sino que no se la han puesto aún, que es así para llevar para la casa. Pero esta lo vemos mucho en la tradicional oblea. Ese cliente lo lleva. Bueno, esta es la del camarógrafo. Bueno, hay algo que quiero aprovechar precisamente con esta garrafa. Es, si recordamos lo que nos comentaba don Jorge, usted era parte fundamental cuando niño, ¿sí? En la elaboración de los productos. Y algo muy particular es que usted era un duro colocando las etiquetas. Sí, eso es verdad. Bueno, igual esta zona es la de etiquetado, sí, adicionamos lo que es fecha, el lote y el peso. Sostenerse. Ahora queremos conocer cómo es el proceso de elaboración del producto. Continuando, entonces, espera un momento. Tenemos otro método que es el método de deshidratación y secado, ¿sí? Es uno de los métodos más antiguos de conservación empleados por el ser humano. La deshidratación frena la degradación natural de los alimentos al privar a los microorganismos del agua que necesitan, y para su actividad emplea temperaturas entre 47 y 100 grados centígrados. Este tipo de proceso se puede encontrar de dos formas: deshidratación o secado artificial y el secado solar. Muchachos, otra vez me está diciendo los 40 minutos, entonces vemos este video. Si se llega a cortar la señal, por favor nos volvemos a conectar, porque ya nos quedarían unos 10 minutos más de clase. Muchas gracias. Amigas y amigos de Agrocampo, los invitamos a aprender sobre secado de cacao. Para esto nos trasladamos hasta La Ceiba, donde los socios de la Asociación de Productores Pico Bonito nos muestran cómo lo hacen. No. El secado solo es una parte del proceso después de la cosecha. Sí, bueno, para hablarles de lo que es el secado del cacao, pues antes hay un proceso que es la recepción, ¿verdad? El cacao en baba que viene de las fincas de los productores, que es en esta parte. Luego se echa en los cajones, ¿verdad? Hay cajones ahí que están para fermentación, y que hay cajones donde se fermenta el cacao calidad A orgánico, calidad A convencional y calidad A en transición. 6 días el proceso de fermentación, y hay que estar haciendo remociones cada 24 horas, ¿verdad? Esas remociones, y también hay que estar haciendo pruebas de corte pruebas de corte y medición de la temperatura. El cacao en fermentación debe alcanzar 50 grados de temperatura para que pueda morir el embrión y el grano pueda expresar los olores, el sabor y el aroma de chocolate. Cada 24 horas, ¿verdad? Esas remociones, y también hay que estar haciendo pruebas de corte pruebas de corte y medición de la temperatura. El cacao en fermentación debe alcanzar 50 grados de temperatura para que pueda morir el embrión y el grano pueda expresar los olores, el sabor y el aroma de chocolate. O solar es porque realmente nosotros el trabajo de secado lo hacemos más que todo con el sol, ¿verdad? Ahí es usamos más que todo la energía solar.
Después de la fermentación, el cacao sale a la marquesina para hacer un periodo de presecado por 3 días, ¿verdad? Que consiste en 3 días de presecado a sol lento y con remociones cada 20 o 30 minutos. Sí, bueno, son cajas con rodos, ¿verdad? Con llantías ahí que se pueden, durante el sol, pues se sacan afuera para hacer las remociones que hacen los muchachos ahí. Y luego cuando viene la lluvia, entonces se meten dentro de la casa o en la noche, ¿verdad? El secado anda ahí por en la secadora solar anda ahí por los 15, 16 días. Cuando viene la lluvia, pues se mete adentro. Cuando hay sol, se saca afuera para estar removiendo y aprovechar la energía solar. Otra de las cosas que tiene la marquesina que guarda calor, ¿verdad? Entonces el cacao, con solo el calor que haya en el día, entonces el cacao va secando. Bueno, la marquesina está hecha de madera, bueno, bases de concreto, madera y plástico, o sea, nylon y lámina de zinc, el techo. Sí, y en la parte baja pues tiene ahí, le hemos echado lo que es balastre, o sea, grava gruesa. Bueno, hemos ido aprendiendo de otras experiencias, ¿verdad? Que hemos visto en otras zonas, ¿verdad? De repente nos han llevado a algunas zonas a conocer otras experiencias de otros productores o de otras cooperativas y ahí aprendimos para poder implementarlo acá nosotros. Sí, hacemos una invitación por lo menos a las cooperativas que vienen iniciando, ¿verdad? Que aquí estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia para que ellos también puedan salir adelante. Sabemos que el cacao es un alimento, ¿verdad? Es un alimento y que no se puede tirar donde hay basura. Nadie que le ofrezcan algo que se recoge del suelo, pues se lo va a querer comer. Entonces, más que todo, pues tratar de manejar el cacao de la mejor forma higiénica que se pueda para darle un buen producto al consumidor. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, se le escucha. Ya. Entonces, Sí. Viendo este proceso del secado del cacao, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿por qué se hace el secado del cacao? Yo sabía que eso se viene haciendo de hace tiempo atrás. Ya tenían la costumbre de secar para que la semilla tome las características de olor, sabor y todo eso le Pues hacían lo que ese proceso. explica el entrevistado al principio, ¿no? La solarización mata el embrión de la semilla del cacao, ¿ya? Y una vez muerto el embrión, entonces la semilla va a expresar todo su olor y todo su sabor. Por eso precisamente es que se necesita hacer el secado del cacao. Entonces, esa es la importancia de este proceso, ¿ya? Ya. Y bueno, en este caso, pues, se usa el sol y la temperatura que el sol nos pueda dar, ¿no? Y lo que él decía, pues, cuando hay lluvia, pues, toca guardar el producto. Pero en sí ese es el proceso, o sea, en eso consiste. Y si se dan cuenta, cuando el cacao se cosecha y viene con baba, ¿cierto? Por eso también tiene una etapa de fermentación que ahí decía de 4 a 5 días, ¿ya? Ese fermento también ayuda a conservar las características de olor y sabor del cacao. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro proceso que es la deshidratación solar. Este es un proceso que ganó un premio en Perú. A mí me pareció, y por eso se los muestro, porque me pareció súper interesante y súper sencillo. Mira, esta es la deshidratadora solar, donde tiene una capacidad para más de 3 toneladas de fruta.
Y lo más importante dentro de esta deshidratadora y con este problema del recalentamiento global, existen muchas empresas que deshidratan fruta y utilizan energías a base de gas, energía eléctrica, que dañan el medio ambiente. En cambio, con esta deshidratadora solar lo que hacemos es capturar toda la calor dentro de esta cámara, donde que no permite el ingreso de tierra, de polvo ni insectos. Toda la cámara es hermética 100% y estamos trabajando con mesas de acero inoxidable. Adentro la temperatura supera los 65 grados de temperatura, supera la mesa, pero el ambiente está en un promedio de 40-45 grados de temperatura. Entonces ahí deshidratamos plátanos, carambola, piña, deshidratamos también lo que es la papaya y papayita silvestre. Por ejemplo, en el caso de plátanos, de 100 kilos solamente obtenemos 14 kilos. O sea, de una tonelada de plátanos que entra a su deshidratado, solamente se puede obtener 140 kilos. En el caso de la piña, 10 kilos, o sea, tenemos una merma del 90%. Como pueden ver, aquí hay dos ambientes, ¿no? El primer ambiente, uno ingresa, si ingresó alguna mosca o algún insecto, aquí se elimina. Aquí la persona hace la limpieza final, la desinfección. Tenemos un material, este es un plástico resistente a los rayos ultravioletas. Y como verán, esto tiene una garantía de 3 años. Así nos han enviado de Colombia, un plástico con mucha garantía, ¿no? Como ven aquí, esta es una malla que por donde circula el aire. Entonces, como la sierra está hacia este lado, todo el aire cruza hacia allá. Entonces, porque la sierra jala oxígeno, entonces el aire va hacia allá. Hacia esa dirección hemos instalado la cámara y por esta parte está cruzando el aire. Todo el vapor que sale de la fruta por las extractoras en la parte final es lo que le está sacando todo el vapor. Porque si no, el plástico comienza a sudar y comienza a volver a gotear. Por eso es importante la extractora. ¿Si vieron la simplicidad de este proceso? ¿Pueden describirlo? No, pues hasta donde se ve, pues han hecho un tipo invernadero. Exacto, hicieron un invernadero. Partamos de ahí, sigan. De ahí, pues, hasta donde está bien hermético. Un cuarto hermético. Sí, exacto, bien un cuarto hermético. Lo más estéril posible. Y bien direccionado para que tenga mayor cubrimiento de los rayos solares y para que lo que salga de los vapores, pues que el viento los lleve nomás. Y ya. ¿Qué condiciones climáticas apreciaron ustedes en el video? Con temperaturas bastante elevadas. Temperaturas bastante elevadas, ¿cierto? Porque decía que el cuarto llegaba a 45 grados. Eso es fuerte. Sí. Eso es fuerte. Y que la mesa, por ser de aluminio, de acero inoxidable, llegaba a temperaturas ¿de cuánto? 60 grados. O sea, este proceso de deshidratación es total y absolutamente ¿qué? Natural. O sea, no requiere de energía. Bueno, requiere de energía en un lado. ¿En qué? En los ventiladores que están sacando la humedad relativa. ¿Cierto? Pero realmente con las medidas de asepsia suficientes, porque se dieron cuenta que se desinfectaban antes de entrar y todo. Y yo me imagino que una malla antitrips, porque ¿qué más? Una malla antimosquitos, antitrips, para que pueda circular el flujo de aire, sobre todo el aire caliente, que el aire caliente es el que se va llevando la humedad. Se puede desarrollar este proceso, que realmente yo no le veo mucha ciencia. Lo que tocaría es buscar un sitio, de pronto, que sea un sitio seco, que tenga pocas lluvias anuales y que tenga una buena radiación solar para poder implementar ese proyecto. ¿Ustedes piensan que ese tipo de proyecto se puede implementar acá en la Sierra Ecuatoriana? Sí, que sí se podría. ¿En qué lugares, por ejemplo?
En la mitad del mundo. En la mitad Hay del más mundo. radiación solar. Malchinguí, por ejemplo, hasta la misma zona del aeropuerto, Tababela, que son zonas bastante secas y tienen muy buena radiación solar. Estamos en el Ecuador, o sea, estamos en toda la línea ecuatorial. Entonces, la influencia del sol es total y absolutamente directa. O sea, nosotros también, o sea, si alguien implementa esa idea, no creo que le vaya mal. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro tipo de deshidratación artificial, ¿ya? Entonces, Inge, pero aquí yo le veo más del problema sería o sea, ¿cómo es? En el costo de la materia prima, porque como decía, de una tonelada de piña le salía solo 140 kilogramos de producto deshidratado. Claro. O sea, ¿qué sería bueno? Un estudio de mercado, ¿cierto? Realmente acá Exacto. le gusta la fruta deshidratada, ¿sí? Creo que todavía no tenemos ese concepto. Entonces deberíamos buscar, ¿qué? La exportación, ¿cierto? Esa sería la idea. Ya. Claro, porque igual aquí sería también o sea, para los 140 kilos que sale sería muy poquito venderlo, porque aquí lo comprarían muy barato. Quisieran una buena cantidad en $1, $2. Que eso es una virtud de la zona. Sí, tú sabes que en épocas de cosecha tú puedes encontrar, por ejemplo, en época de cosecha, en Manabí, el ciento de naranjas, el ciento de mandarinas vale $1. O sea, sale a 1 centavo cada mandarina o cada naranja. Y aquí vienen y te meten, ¿qué? 10 naranjas o 15 naranjas y te las venden ¿en cuánto? $1. $1. Entonces, y el único proceso que hacen, ¿qué es? Colocarle la malla. Lo meten en la malla. Bueno, y el transporte, ¿no? También. Entonces, por eso en estas temporadas de fruta, pues se ve tanto vendedor, porque realmente sí es un negocio rentable. Sobre todo para un grupo de personas que tener un ingreso de $10 diarios es significativo. ¿Cierto? Claro. Ok, claro. Bueno, continuando con la deshidratación artificial, entonces, como les decía, se expone el material húmedo a una corriente de aire constante generada mecánicamente, con determinadas condiciones de temperatura, humedad y velocidad. Entre más seco y más caliente, espera un momentico que Edwin está entrando, entre más seco y más caliente esté el aire, mayor será la velocidad de secado. Este video también es muy interesante. Aprovechenlo. Ustedes han visto estos mangos deshidratados, esta concentración de azúcar que tiene. Hay un proceso natural que se hace y aquí en el Rosario, en esta empacadora de mangos, nos va a mostrar Alejandro cómo es. Estamos aquí en el área de recibo. Área de recibo. Con lo que están haciendo, están dándole la segunda lavada al mango antes de entrar al proceso. ¿Y qué contiene esta agua? ¿Es agua nada más? Es agua con cloro, nada más. Agua con cloro. Ahí entra de aquel lado. Así es. ¿Qué cantidad más o menos al día producen? 10 toneladas diarias. 10 toneladas al día. Bueno, también es una temporada corta, ¿no? Que son 2, 3 meses. 3 meses aproximadamente. 3 meses, 10 toneladas al día. ¿Cuántas personas laboran aquí? En esta área hay aproximadamente 50. Y ya pasa a pelarse. A pelarse y a sacar las tajadas de mango. A ver, entonces cortamos la parte del tallito, la punta. Se ve fácil, pero también tiene una herramienta que lo hace mucho más fácil, que es esta. No lo había visto yo. Se dan cuenta de la herramienta que utilizan, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con rendimientos de la producción, ¿sí? Y prácticamente es como un pelapapas, pero un poco más ancho. Pero es un pelador de mangos. Así bueno, es. y ya que está este mango aquí pelado, Alejandro. Sacan las tajadas de mango. Sacan lo que viene siendo el cachete y los palitos. ¿Sí? E igual, otra herramienta específica para esto. ¿Ya lo vieron? Viene la tendedora y lo extiende ya. Esa ya. Separan lo que vienen siendo caras y palitos. A ver, entonces son caras, las partes de los lados y la parte de aquel lado aparte. Así es. Hay un separado. Así es. Y de aquí, Alejandro, pasa el carrito, viene siendo... Se va a empezar a llenar esto allá. Ya que se llena, pasa al horno. A ver, yo tengo una duda. ¿Qué madurez debe tener el mango? Porque lo veo muy amarillo, pero cuando está allá también se ve firme. No, maduro totalmente. Maduro totalmente. Listo para comerse. Listo. Que se deshaga. Así es. A ver, estos son los hornos.
Así es. Vean, aquí ya están los mangos deshidratándose. Sí, acaban de salir del horno. ¿Estos ya están listos? Sí, ya están listos, pasaron por un periodo de 10 horas. A ver, 10 horas, ¿a cuántos grados? 65 grados centígrados. Y este horno no tiene puerta, ¿por qué? Por aquí sale toda la humedad. Aquí sale toda la humedad. Sí. Entonces tiene que estar abierto para que pueda deshidratarse. Así es, exactamente. ¿Y de aquí qué sucede? De aquí pasamos al área de despegado. Bueno, ya llegamos a la parte donde se va a hacer el despegado de las charolas. ¿Qué hacen con este despegado? Separan lo que viene siendo primeras, segundas y revisión, algún defecto que tenga. Primeras, segundas, a ver, platícame las primeras y las segundas. La primera viene siendo como este mango que tiene un color uniforme, amarillo. O sea, que esté más completo, como este que está aquí. Exactamente. Este es de primera. ¿Y de segunda? Vendría siendo este. Sí, ya vieron, ¿no? Obvio. La calidad se va a cambiar. Y este ya está listo para consumirse, ya, literal. Literal, sí. No, ya este manguito lo que pueden hacer es cortarlo en un postre, se puede licuar. Bueno, pueden hacer un sinfín de cosas. Hay una concentración de sabores en el deshidratado que aparte te ayuda a que tengas un mango durante más tiempo. Aquí ya está empezando y de aquí estamos listos. Para todo, ¿no, Ale? Así es. Muchas gracias. Yo me despido. Listo, muchachos. Ahora, viendo este proceso, ¿cómo les pareció? Me parece mejor el de deshidratación solar. ¿Cierto? Porque hablábamos de las temperaturas y realmente las temperaturas son prácticamente las mismas. ¿Cierto? Ajá. Y aquí estamos utilizando combustible, ¿para qué? Para mantener los hornos. Que de todas maneras, como se dieron cuenta que tenía que estar abierto. ¿Para qué? Para lo mismo, para que salga la humedad, ¿cierto? Sí. De pronto lo que no vimos en el otro video es los tiempos de secado, o sea, cuánto tiempo durará la fruta deshidratándose bajo el sol. Aquí sí ya teníamos un tiempo definido, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Sí. De pronto eso puede ser una diferencia, ¿no? De pronto eso puede ser una diferencia significativa o no, pues se debería hacer el ejercicio. Pues de todas maneras no contamos con la infraestructura para hacerlo, pero yo de todas maneras le veo mucha ventaja al proyecto de deshidratación solar. Sí, yo también. Lo que me gustó de este video fue las herramientas operativas que tenían ellos para mejorar los rendimientos de los trabajadores. Eso me pareció muy importante porque como proceso de manufactura, pues todo es costos, ¿cierto? Y entre más gente se tenga, más alto es el costo de producción. Y entre más alto es el costo de producción, más alto es el costo del valor final de venta al público, ¿cierto? Sí, sí. Sí. Ok, estamos de acuerdo entonces con eso, muchachos. ¿Algo más que quieran comentar al respecto? En costos de producción entre el solar y el que acabamos de ver ahorita, el artificial, me imagino que el artificial es más caro, ¿no? Claro, sí se dieron cuenta la cantidad de gente que tenían. Sí, sí. Claro, sí es más costoso. Realmente sí es más costoso. Pero por eso te decía que desafortunadamente en el video del secado por medio del sol no sabemos los tiempos de producción. ¿Sí? De pronto acá podemos utilizar 4 horas de secado. De pronto con el secado solar puede ser un día. Entonces ahí sí. hay diferencias en productividad. Sí, sí, pero con fines ambientales yo le veo mucho mejor el solar. Mucho mejor, ¿cierto? Exacto. Sí. Exacto, es muy... Ustedes han visto... Ya, ahora vamos a ver lo que es la liofilización, ¿ya? Este es un proceso en el que se congela el alimento y una vez congelado se introduce en una cámara de vacío para que se evapore el agua por sublimación. La sublimación es el paso de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Se emplean temperaturas de congelación entre menos de 10 a menos 50 grados centígrados a presiones de 13,5 a 270 bares.
Entonces vamos a ver este ejemplo también de este video que es muy interesante. Primero, lave y corte las frutas, verduras u otros materiales preprocesados de manera uniforme y cárguelos en las bandejas de productos. El material se transporta mediante carro y el riel a la sala de congelación rápida. En aproximadamente 3 horas, el material estará completamente congelado a menos 35 grados centígrados. El sensor transmitirá los datos detectados al PLC y los mostrará en la pantalla. El material congelado se transportará a la cámara de liofilización. La cámara se cierra y está lista para liofilizar. Cuando la temperatura del material alcanza la temperatura establecida, el producto se seca. En este momento, es necesario bajar la temperatura del estante y liberar el vacío para la descarga. Después de la descarga, la escarcha en el colector de vapor de agua debe descongelarse para el próximo lote de producción. Por lo tanto, la liofilización debe producirse en lotes y el intervalo entre cada lote es de aproximadamente 1 a 2 horas. Los materiales liofilizados deben empacarse rápidamente. El producto liofilizado es 100% natural. No contiene aditivos, conservantes, no pierde su integridad, no cambia de color, puede retener el 99% de ingredientes nutricionales, sustancias biológicamente activas o efectivas. La tecnología de liofilización es la tecnología más prometedora en los campos de alimentos, medicina y productos biológicos. Los inversionistas son bienvenidos a contactarnos y estaremos prestos a satisfacer cualquier consulta. Bueno, ¿qué opinan de este proceso de la liofilización? Bastante interesante este proceso. Pero así como lo ves, es bastante costoso, ¿cierto? Sí, se ve que es más costoso que los otros. Claro, bueno, imagínense, tener eso es como tener un autoclave gigante, porque realmente, sino que esta autoclave no va a calentar, sino por el contrario, va a congelar los alimentos, ¿ya? Y lo bueno de esto es que lo que dice, ¿no? Conserva el color, el sabor y los nutrientes de lo que se está liofilizando, ¿no? Entonces, este proceso yo creo que acá no lo vemos todavía. La verdad, yo no lo conozco todavía, pero de todas maneras es un proceso que en algún momento pues va a llegar a nuestros mercados. Y lo importante de este proceso es que va a ser una nueva, digámoslo así, una competencia para los que actualmente se están manejando, que el que se maneja actualmente, ¿qué es? La refrigeración. No se maneja ningún otro. ¿Ya? Pero vamos a tener una diferencia significativa de tiempos de duración de los productos, sobre todo los que son frutas y productos frescos. ¿Listo? Sí. Primero. Ya, entonces, muchachos, pues en esta clase, pues lo que aprendimos fue la conservación por eliminación del agua. ¿Cuál era la conservación por eliminación del agua, muchachos? La deshidratación, ¿cierto? Ya, la concentración por evaporación. ¿Se acuerdan? El manjar de leche. Sí. ¿Ya? La deshidratación por secado. Tenemos dos, también, ¿no? La natural y la artificial. ¿Ya? ¿Cuál era la natural? Solarización. Ya, ¿y la artificial? Por medio de hornos de secado, ¿no? Sí. Listo. Y por último vimos la liofilización. Ya. Entonces, pues, con esto terminamos la clase de hoy. Yo el día de mañana les he estado enviando los trabajos para los talleres a desarrollar. Desafortunadamente, Vilma no me ha pasado la información.
todavía, entonces todavía no los puedo anexar a la página porque, como les comentaba, yo estoy dando esta materia, pero esta materia se divide en 3 materias. Entonces, hay unos estudiantes que pertenecen a una y otros estudiantes que pertenecen a otra. Entonces, ahí tenemos que, voy a esperar a que Vilma me mande el listado para yo poderlo registrar de acuerdo a la materia que esté tomando cada uno. ¿Listo? Ya. Listo. Ya, muchachos, les agradezco mucho por su atención.